alzad los cinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es el orbe y sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la fundó sobre los ríos. Corredores, alzad los cinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos preparamos para celebrar esta Eucaristía en una fiesta tan especial para nuestra fe cristiana como es el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. Ante todo, damos gracias a Dios porque nos ha regalado este día y porque podemos iniciar la celebración de esta semana. Y para que Dios atienda todas nuestras intenciones y plegarias, le pedimos perdón por nuestros pecados, haciendo humildemente el acto de arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hacemos la bendición de los ramos. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestro corazón desde el principio de la Cuaresma, con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada a Jerusalén en su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en la resurrección de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, por el cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos la enseñanza de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos ahora para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor,
nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad les digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, lo desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que eso tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras y las profecías. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué dice? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. y enseguida cantó un gallo. Pero se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió los 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de la ofrenda, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que les entregue? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz.
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y le reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creemos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy el Hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Eli, Eli, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos colocamos de rodillas. En pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos y se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia.
Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy amados en nuestro Señor Jesucristo, con inmensa alegría espiritual iniciamos hoy la celebración de la Semana Santa, que actualiza los misterios centrales de nuestra redención, que son la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera fiesta pascual que celebró la iglesia primitiva fue la del domingo, el Día del Señor. En el siglo II apareció otra fiesta de Pascua que se celebraba una vez al año y que era el primero de todos los domingos. Y tras esto se constituyó el núcleo amplio de las celebraciones de la Pascua, que fueron configuradas en la estructura actual de la Semana Santa, que comienza precisamente con la celebración del Domingo de Ramos. La procesión de los ramos procedía de Jerusalén, donde se practicaba ya desde el año 415. De allí pasó a Oriente y en el siglo X ya se celebraba en la Iglesia romana, la Iglesia latina. Al Domingo de Ramos litúrgicamente se le llama también Domingo de la Pasión, es decir, se contempla el aspecto triunfante y a la vez el aspecto doloroso de la Pascua. Las palmas simbolizan el martirio de Cristo y de los cristianos. Cristo no entra a Jerusalén para sentarse en un trono de lujo, de gloria, sino que su trono será la cruz, tal como lo hemos escuchado en el relato del Evangelio. Tras breves horas de alegría vienen pronto horas largas de amargura y de dolor. Esa misma muchedumbre que ahora lo aclama como el Mesías y glorifica como al Hijo de David, el Viernes Santo lo insulta con las afrentas más ignominiosas. La celebración de la Semana Santa que hoy iniciamos actualiza el misterio de nuestra fe, porque solo desde la fe entendemos la paradoja de Cristo, es decir, su resurrección, vida y triunfo a través de la humillación, de la cruz y de la muerte. Solo por la fe entendemos que la pasión de Cristo tuvo lugar por nosotros y por nuestra salvación, como lo proclamamos al recitar el credo. El valor eclesiológico de la pasión de Cristo en el concepto de los exégetas es la ejemplaridad para la comprensión de nuestra Iglesia. Es decir, ayuda a la Iglesia a una mejor comprensión de sí misma, como continuadora de la misión de Cristo. Esto es, una Iglesia incomprendida y perseguida, como lo anunció el mismo Cristo, y lo experimentaron personalmente tanto Cristo como sus discípulos. La pasión y muerte de Cristo nos invitan a reflexionar sobre la pasión y muerte que actualmente azota a nuestra patria Colombia y al mundo entero por causa de la pandemia, el coronavirus, que nadie lo esperaba, ni menos
estaba preparado para afrontarlo. Pero la pasión y sufrimiento que padecemos no es solo por esta pandemia, sino también por otras causas provenientes de la maldad y la corrupción de los mismos hombres. Tantos campesinos desplazados de sus parcelas y viviendas, tantos secuestrados, tantos líderes sociales asesinados por una guerrilla absurda y demencial, tantos enfermos, prisioneros y tantos que sufren y mueren. Frente a esta situación de noticias e imágenes tremendas que nos narran todos los días el sufrimiento humano en estos tiempos, debemos escuchar atentamente las palabras de nuestro Papa Francisco sobre la solidaridad y la caridad que debemos tener todos como discípulos de Cristo. El Papa Francisco nos dice que necesitamos tener un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y que no caiga en el vértigo de la globalización de la indiferencia. Son palabras de nuestro Papa Francisco. Hermanos, como verdaderos creyentes, dispongámonos a celebrar dignamente el misterio de la cruz como una realidad de vida y esperanza. La muerte de Cristo en la cruz nos invita a decidirnos a morir al pecado en la efectividad de un verdadero testimonio de redimidos por la sangre de Jesús. En la cruz, en el sufrimiento, se hace rigurosa nuestra esperanza para participar en la gloria de la resurrección. La cruz es amor y esperanza. La figura maternal de María Santísima, el regalo que Jesús nos hizo desde la cruz, junto con la intercesión de San Francisco de Asís, nuestro Padre, nos ayuden a ser testigos convincentes en un mundo que tanta necesidad tiene de mirar al crucificado para caminar desde él hacia la luz de la Pascua de la resurrección, hacia la cual todos nos dirigimos. Así sea. Hermanos, los invito a que con sinceridad de corazón y profunda fe hagamos nuestra profesión de fe diciendo todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por mi gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, descendió entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, al Padre que nos envió a su Hijo para nuestra salvación y hoy se nos manifiesta como Mesías Rey, dirijamos nuestras súplicas confiadas. A cada una de las peticiones repetimos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que orando profundamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor,
puedan transmitir en su predicación el amor de Dios en su Hijo entregado en la cruz. Oremos. Por la pasión pasión de de su Cristo, Hijo, escúchanos. Señor. Por los gobernantes, para que en sus servicios a la sociedad se alejen de los intereses particulares, de la corrupción y de la mentira, y por el contrario, construyan en sus comunidades relaciones auténticas desde la verdad, el bien común y el respeto por la dignidad de todos. Oremos. Por la pasión de Cristo, escúchanos. Señor. Por los jóvenes, para que Dios los ilumine en sus ideales y ellos no se cansen de gritar que Cristo vive y que está en sus vidas. Oremos. Por la pasión de Cristo, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que viva a plenitud estos días santos y pueda presentar frutos de conversión y santidad, resucitando a una vida nueva. Oremos. Por la pasión de Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que alejados del egoísmo, respondamos con caridad en los hermanos a la entrega de Jesús. Oremos. Por la pasión de Cristo, escúchanos. Cada uno presente al Señor sus intenciones personales. Acoge, Padre misericordioso, estas súplicas que confiadamente te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, que el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestra libre salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, siendo inocente, se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso, nosotros con todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo.
por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo cardenal Rubén, y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, especialmente todos los que se unen en esta transmisión de esta Santa Eucaristía, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esa ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esa ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevándonos al cielo, hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos,
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con los ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de la gracia y de tu bendición por Cristo Señor nuestro. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédenos el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque sabemos que nuestro Padre del cielo siempre nos escucha, invoquemos con filial seguridad, pronunciando la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concede la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, No no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre misericordioso, que en la pasión de su Hijo les dio ejemplo de amor, les conceda que, por su servicio a Dios y a los hombres, reciban el don inefable de su bendición. Amén. 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 Para que obtengan la gracia de la vida sempiterna de aquel por cuya muerte en el tiempo creen ustedes que se han librado de la muerte eterna. Amén. Y que así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Con alegría espiritual por haber iniciado esta Semana Santa,
Pueden ir en paz. Demos Demos Gracias a a Dios. Dios. Hermanos, los invitamos a que se queden para la rifa del maravilloso cuadro de la Virgen de Guadalupe. Padre Cheito, venga, ¿por qué no le envía un saludo a todos los fieles que hoy lo están viendo, dándoles ánimo en esta cuaresma, que hace rato lo querían ver? Pues agradeciéndole a nuestro venerable párroco, el padre Ricardo, que nos ha permitido celebrar estas liturgia de la Semana Santa especialmente, y agradeciéndole a todos los fieles que han estado con nosotros unidos en la oración y también en obras de caridad que hacemos con todos los fieles y especialmente con los pobres, pues les deseo una Semana Santa muy fructuosa y que Dios y la Santísima Virgen María los bendiga y los colme de sus bendiciones. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre. Amén. Muchas gracias, Muchas Padre. gracias, Padre Cheito. Bueno, mis queridos hermanos, a continuación, como lo prometido es deuda, entonces vamos a hacer la rifa de las personas, del cuadro, con todas las personas que han participado en esta Eucaristía en vivo. ¿Cuáles eran las instrucciones que teníamos que comentar mientras estábamos en la Eucaristía, viviéndola allí en vivo? Comentaron 65 personas, nos alegra este número de personas que nos han acompañado, y pues invitamos también al Padre Jorge Taborda, que tiene aquí 2 fichitos, a que saque uno de estos números, es del 1 al 65, y aquí en esta tablita tenemos la numeración. Vamos a ver el Padre Taborda, ¿quién le va a dar este obsequio, este regalo, esta suerte de la Santísima Virgen María? El 11. 11. El 11, Lía Milena Pavia. Un aplauso para ¡Bravo! Nos estaremos entonces contactando con Lía Milena Pavia, es una feligrés de nuestra parroquia, para poderle hacer llegar el cuadro de Nuestra Señora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones. Nos vemos, con la gracia de Dios, mañana lunes, el horario de siempre, a las 7:30, para las laudes y la Eucaristía.